Gracias y paz del Señor Jesucristo les sean multiplicadas a cada uno de ustedes en este día. Cuando nosotros miramos las noticias, vemos las informaciones y en especial quiero centrarme en una información que es repetitiva, es reiterativa entre nosotros, como aquellas que tienen que ver con desastres naturales o con desastres provocados por las personas. Me refiero a que escuchamos de tiempo en tiempo que la crecida de un río provocó que se llevó algunas casas que estaban edificadas de manera informal ahí en la ribera o en las cercanías de ese río, donde se suponía que todas las personas sabían que era inadecuado construir ahí. Sin embargo, las personas construyeron en ese lugar. Oímos que un incendio arrasó con una cantidad de casas en un sector específico de la ciudad, donde siempre se dijo que no era adecuado construir, no por la situación geográfica, sino más bien porque no estaba adecuado el lugar para viviendas. Pero informalmente la gente se va estableciendo en ciertos lugares y luego esos lugares se transforman en poblaciones formales, en lugares donde ya existe la urbanización. Casi se convierte en una obligación tener que urbanizar los lugares porque ya se estableció la población allí. Y de pronto entonces viene una situación que provoca un desastre ahí, y entonces se levantan las voces, se levantan los expertos, se levantan las personas diciendo se había advertido, se había dicho muchas veces, no es bueno que las personas edifiquen en ese lugar. Y entonces se toman medidas y muchas veces las medidas son solo transitorias, son solo paliativas, pero la gente vuelve a los mismos lugares, vuelve a las orillas de los ríos, vuelve a las quebradas o a los lugares donde se sabe que es peligroso edificar, etcétera. Eso parece que ya se ha transformado en una costumbre y es tal vez, entre comillas, una cuestión cultural entre nosotros. Bueno, ¿hacia dónde quiero ir? ¿A dónde quiero llegar? Bueno, quiero llegar justamente a la reflexión espiritual, quiero llegar a lo que significa para nosotros los creyentes edificar, cómo, dónde y con qué edificar. El apóstol Pablo escribe una carta a los hermanos de la iglesia de Corinto y escribe en el capítulo 3, diciendo de esta manera: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aun como por fuego. Estas son las palabras del apóstol Pablo para enseñar a la iglesia de los Corintios la verdad de una edificación espiritual. Que en primer lugar el apóstol Pablo dice que la edificación espiritual no depende de una persona exclusiva. El apóstol Pablo dice que depende de varias funciones. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, el crecimiento espiritual de nuestra vida depende de cómo nosotros nos relacionamos con aquellas personas que tienen la tarea de la edificación. Y en este punto principalmente estoy hablando de aquellos que han sido ordenados para ministrar la palabra de Dios, ya sea en el ámbito pastoral o en el ámbito de la maestría, enseñando la palabra de Dios, poniendo orden a la palabra de Dios a través de los dones que Dios ha provisto. Entonces, en primer lugar, la edificación no depende de una persona, depende de los dones que están en la iglesia. Por lo tanto, en la congregación nosotros podemos visualizar y podemos ver que existen dones de Dios que están dispuestos para edificar la obra de Dios. Entonces Pablo dice, yo planté, hice una tarea, Apolo regó. Significa que él hizo la otra parte de la tarea. En segundo lugar, el crecimiento espiritual depende de Dios, porque quien da el crecimiento, dice la palabra del apóstol Pablo, es el Señor, es Dios. Dios es el que da el crecimiento. Sin embargo, el apóstol Pablo también dice esto, que hay responsabilidades compartidas respecto a la edificación. El apóstol Pablo dice entonces en el versículo 10, dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Esto significa entonces que hay una primera palabra fundamental que se pone en el corazón de las personas para luego venga el crecimiento sobre ellas. Esa palabra fundamental es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento principal, la principal piedra del ángulo. No existe otro fundamento. No se trata de los reglamentos de la iglesia, no se tratan de las tradiciones de la denominación, no se trata de un estilo de predicación, se trata de Jesucristo. Jesucristo es el único fundamento que puede ponerse y que es válido para el comienzo de la edificación de la vida del creyente. En segundo lugar dice, y otro edifica encima. Entonces otra vez estamos viendo que hay responsabilidades compartidas. Hay alguien que será delegado, que tendrá autoridad delegada de parte del Señor y de parte de la iglesia para que edifique la vida de los creyentes en los cuales se puso el fundamento que permanece para siempre, que es Jesucristo el Señor. En tercer lugar dice, pero cada uno, es decir, cada creyente tiene la responsabilidad, cada uno mire, vea cómo sobreedifica. Y ahora entonces la responsabilidad de la edificación está en el creyente mismo. La sobreedificación es lo que se va a ver, es la vida espiritual visible a los demás. El fundamento normalmente en una edificación no se ve, creo que nunca se ve, porque está bajo la tierra, está allí en un lugar invisible donde no se puede ver. Pero sin embargo todos sabemos que el fundamento de una casa, de un edificio, es lo más importante porque sostiene el peso de todo lo que se va a edificar hacia arriba. Y ese es Jesucristo. Jesucristo es el que sostiene el peso de nuestras vidas de manera integral, ni una otra cosa.
En segundo lugar, otro edifica, es decir, debemos tener claro siempre que hay alguien que tiene autoridad con la palabra para edificar nuestras vidas. Pero la responsabilidad personal nuestra ahora es muy importante, porque el apóstol Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Es decir, el que está colaborando en la edificación de nuestra vida no vendrá para quitar el fundamento y poner otro, sino para sobreedificar o para edificar sobre ese fundamento que ya fue puesto. Y si, luego dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, o con oro, plata, o piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Es decir, estimado hermano, estimada hermana, la responsabilidad nuestra es que podamos atesorar los elementos, los materiales que son adecuados para la edificación de una buena vida cristiana. Usted y yo somos responsables de la vida cristiana que se ve. Lo que los demás pueden percibir de nuestra vida cristiana es lo que nosotros hemos edificado. El oro, la plata, las piedras preciosas son materiales que van a permanecer y que son buenos para la edificación, y tiene que ver con la buena práctica de la vida cristiana, tiene que ver con asumir aquellas cosas que la palabra de Dios nos dice que debemos vivir cada día. La madera, el heno, la hojarasca son materiales desechables y que en algún momento pueden sucumbir la edificación. Dice, el fuego la va a probar. Es decir, estimado, tienes que preocuparte dónde estás edificando tu vida. Tenemos que preocuparnos dónde estamos edificando nuestra vida. El lugar es importante, sobre el fundamento que es Cristo. Pero también debemos tener en cuenta quién está colaborando en la edificación. No somos nosotros los llamados a juzgar a aquellos que tienen la autoridad y la palabra, pero debemos nosotros también aceptar que hay personas que tienen la palabra para edificar nuestra vida. En tercer lugar, tenemos que aprender a escoger los buenos materiales para edificar sobre el fundamento nuestra vida espiritual. Cuando nos presentemos, dice Pablo, más adelante va a decir, todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. No vamos a poder indicar a nadie diciendo, este tuvo la culpa de mi edificación. Vamos a tener que nosotros aceptar que fuimos diligentes en edificar o fuimos negligentes en hacerlo, pero que somos responsables. Así que la gracia de Dios nos acompañe cada día para edificar de manera correcta, con los materiales correctos, nuestra vida cristiana. Que el Señor y el Dios de paz te bendiga en este día. Amén.